Queridos hermanos, cuando a las puertas de Jerusalén Jesús montó en un burrito que simbolizaba el reinado de David, entre los peregrinos explotó espontáneamente la alegre certeza: es Él, el Hijo de David, y saludan a Jesús con la aclamación mesiánica: bendito el que viene en nombre del Señor, y añaden: bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David, hosana en el cielo. Dice el Evangelio según San Marcos, que nos toca en este ciclo B. No sabemos cómo se imaginaban exactamente los peregrinos entusiastas el reino de David que llegaba, como no sabemos qué pensamos hoy nosotros cuando veníamos caminando hace un ratito por el barrio con nuestros ramos, o los que llegaron tarde no se preocupen que después les damos y bendecimos al final de la misa. ¿Qué significan estos ramos? ¿Qué significa que el reino de Dios llega? ¿Hemos entendido realmente el mensaje de Jesús, Hijo de David? ¿Hemos entendido lo que es el reino del que habló al ser interrogado por Pilato, que vamos a escuchar en la Pasión de Juan que se lee el viernes? ¿Comprendemos lo que quiere decir que su reino no es de este mundo? ¿O acaso quisiéramos más bien que su reino fuera de este mundo? Este mundo. San Juan en su Evangelio, después de narrar la entrada en Jerusalén, añade una serie de dichos de Jesús en los que él explica lo esencial de este nuevo género de reino. A simple vista podemos distinguir en estos textos tres imágenes diversas del reino en las que, aunque de modo diferente, se refleja el mismo misterio de Dios. Ante todo, Juan relata que entre los peregrinos, lo escuchábamos el domingo pasado, que querían adorar a Dios durante la fiesta, había también algunos griegos. Lo proclamábamos. Fijémonos en que el verdadero objetivo de estos peregrinos era adorar a Dios. Esto concuerda perfectamente con lo que Jesús dice en la purificación del templo: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿venimos a adorar a Dios? Aunque sea de paso. La verdadera meta de la peregrinación ha de ser encontrar a Dios, adorarlo, y así poner en el justo orden la relación de fondo de nuestra vida. Los griegos están en busca de Dios, con su vida están en camino hacia Dios. Ahora, mediante dos apóstoles de lengua griega, Felipe y Andrés, hacen llegar al Señor esta petición: queremos ver a Jesús. Son palabras mayores, por eso nos hemos reunido aquí también nosotros, porque queremos ver a Jesús. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo Jesús en aquel momento ante esta petición de Felipe y Andrés? En el Evangelio no aparece claramente que hubiera un encuentro entre aquellos griegos y Jesús. La vista de Jesús va mucho más allá. El núcleo de su respuesta a la solicitud de aquellas personas las reflexionábamos el domingo pasado. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y esto quiere decir, ahora no tiene importancia un coloquio más o menos breve con algunas personas que después vuelven a casa. Dice Jesús: vendré al encuentro del mundo de los griegos como grano de trigo muerto y resucitado, de manera totalmente nueva y por encima de los límites del momento. Por su resurrección, Jesús supera los límites del espacio y del tiempo. Como resucitado, recorre la inmensidad del mundo y de la historia. Sí, como resucitado, va a los griegos y habla con ellos, se les manifiesta, de modo que ellos, los lejanos, se convierten en cercanos, y precisamente en su lengua, en su cultura, la palabra de Jesús irá avanzando y será entendida de un modo nuevo, llegando inclusive a nuestro tiempo y a nuestra cultura, que otra vez se muestra reacia de Dios. Así viene su reino. Por tanto, podemos reconocer dos características esenciales del reino. La primera es que este reino pasa por la cruz. Puesto que Jesús se entrega totalmente, como resucitado puede pertenecer a todos y hacerse presente a todos. En la Sagrada Eucaristía
recibimos el fruto del grano de trigo que muere, la multiplicación de los panes que continúan hasta el fin del mundo y en todos los tiempos. La segunda característica dice, su reino es universal. Se cumple la antigua esperanza de Israel. Esta realeza de Dios en David ya no conoce fronteras. Se extiende de mar a mar, como dice el profeta Zacarías, es decir, abarca todo el mundo. Pero esto es posible solo porque no es la soberanía, por ejemplo, de un poder político, sino que se basa únicamente en la libre adhesión del amor, un amor que responde al amor de Jesucristo, que se ha entregado por todos. Hermanos, nosotros no somos masoquistas, no venimos a celebrar porque Cristo sufrió. Hoy también hay una conmemoración en nuestra patria. El sufrimiento por el sufrimiento evidentemente no tiene sentido. Si vos arreglás algo con más sufrimiento y con más muerte, decime qué estás arreglando. Cristo arregla las cosas porque Él, siendo justo, carga sobre sí. Y entonces hoy celebramos que Jesús no sacó el hombro a las exigencias del amor. Puso el hombro y no se metió abajo de la cama. Eso es lo que estamos celebrando. Como dice Juan, amó hasta el fin, hasta el extremo. Pienso que siempre hemos de aprender de nuevo ambas cosas. Ante todo, la universalidad, la catolicidad. Esta significa que nadie puede considerarse a sí mismo, a su cultura, a su tiempo y a su mundo como absoluto. Y eso quiere decir que todos nos acojamos recíprocamente, renunciando a algo nuestro. No puede haber una auténtica relación si cada uno hace su capricho. Si hay una auténtica relación es porque las partes de la relación han renunciado a algo. La universalidad incluye el misterio de la cruz, la superación de sí mismos, la obediencia a la palabra de Jesucristo que es común en la Iglesia. La universalidad es siempre una superación de sí mismos, renunciar a algo personal. Decía en el Getsemaní, Padre, para ti todo es posible, si es posible que pase de mí esta hora, este sufrimiento. Pero el Padre quiso que Jesús vaya al sufrimiento para que vaya a la vida y a la resurrección. La universalidad es siempre una superación de sí mismo. La universalidad y la cruz van juntas, solo así se crea la paz. La palabra sobre el grano de trigo que muere y sigue formando parte de la respuesta de Jesús a los griegos es también nuestra respuesta. Pero a continuación él formula una vez más la ley fundamental de la existencia humana. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Es decir, quien quiere tener su vida para sí, vivir solo para sí mismo, tener todo en un puño y explotar todas las posibilidades, este es precisamente quien pierde la vida. Esta se vuelve tediosa y vacía, y en definitiva como la vida incontrolable, por lo tanto decepcionante. Solamente en el abandono de sí mismo, en la entrega desinteresada del yo en favor de un tú, en el sí a la vida más grande, la vida de Dios, nuestra vida se ensancha y engrandece. Así, este principio fundamental que el Señor establece es, en el último término, simplemente idéntico al principio del amor. En efecto, el amor significa dejarse a sí mismo, entregarse, no querer poseerse a sí mismo, sino liberarse de sí, no replegarse sobre sí mismo, ¿qué será de mí?, sino mirar adelante, hacia el otro, hacia Dios, hacia los hombres, los hermanos que Él pone a mi lado. Y este principio del amor que define el camino del hombre es una vez más idéntico al misterio de la cruz, al misterio de muerte y resurrección que encontramos en Cristo. Queridos amigos, tal vez sea relativamente fácil aceptar esto como gran visión fundamental de la vida, pero en la realidad concreta no se trata simplemente de reconocer un principio, sino de vivir su verdad, la verdad de la cruz y la resurrección. Y por ello, una vez más,
No basta una única gran decisión. Indudablemente es importante, esencial, lanzarse a la gran decisión fundamental, al gran sí que el Señor nos pide en un determinado momento de nuestra vida. Pero el gran sí del momento decisivo en nuestra vida, el sí a la verdad que el Señor nos pone delante, ha de ser después reconquistado cotidianamente en las situaciones de todos los días, en las que una y otra vez hemos de abordar y abandonar nuestro yo, ponernos a disposición, aun cuando en el fondo quisiéramos más bien aferrarnos a nuestro yo. También el sacrificio, la renuncia, son parte de una vida recta. Quien promete una vida sin este continuo y renovado don de sí mismo, engaña a la gente y se engaña a sí mismo con una falsa autoayuda. Quien promete una vida así se aleja de lo que es la Semana Santa. Si echo una mirada retrospectiva sobre mi vida personal, tengo que decir que precisamente los momentos en que he dicho sí a una renuncia han sido los momentos grandes e importantes de mi vida. Y cuando quise cuidarme o agarrarme de un caprichito, no me fue tan bien. Pero no se hagan ilusiones que no me voy a confesar públicamente. Hermanos, los pequeños gestos que forman parte de la gran decisión se ven en Jesús en esta Semana de la Cruz y tenemos que tratar de imitarlos. Y para ir terminando, el Domingo de Ramos es la única ocasión en todo el año en que se escucha por entero el relato evangélico de la Pasión. Lo que más impresiona leyendo la Pasión según Marcos es la relevancia que se da a la traición de Pedro. Primero es anunciada por Jesús en la Última Cena, después se describe en todo su humillante desarrollo. Esta insistencia es significativa porque Marcos era una especie de secretario de Pedro y escribió su Evangelio uniendo los recuerdos y las informaciones que le llegaban precisamente de Pedro. Fue, por lo tanto, el propio Pedro quien divulgó la historia de su traición, no la quiso esconder. Hizo una especie de confesión pública que yo no quise hacer. En el gozo del perdón encontrado a Pedro no le importó nada su buen nombre y su reputación como cabeza de los apóstoles. Quiso que ninguno de los que a continuación cayeran como él desesperaran del perdón. Es necesario leer la historia de la negación de Pedro paralelamente a la de la traición de Judas. También esta es preanunciada por Cristo en el cenáculo, después consumada en el huerto de los olivos, cuando le da el beso. De Pedro se lee que Jesús se volvió y lo miró. Con Judas hizo aún más, lo dejó besarlo, pero el resultado fue bien distinto. Pedro, saliendo afuera, rompió a llorar amargamente. Judas, saliendo afuera, se ahorcó. Estas dos historias no están cerradas, prosiguen, nos afectan de cerca. ¿Cuántas veces tenemos que decir que hemos hecho como Pedro? Nos hemos visto en la situación de dar testimonio de no dar testimonio de nuestras convicciones cristianas y hemos preferido mimetizarnos para no correr peligros, para no exponernos. Hemos dicho con los hechos o con nuestro silencio: no conozco a ese Jesús de quienes hablan. Igualmente la historia de Judas, pensándolo bien, en absoluto nos es ajena. El padre Primo Mazzalori tuvo una predicación famosa un Viernes Santo sobre nuestro hermano Judas, haciendo ver cómo cada uno de nosotros habría podido estar en su lugar. Judas vendió a Jesús por 30 denarios. ¿Y quién puede decir que no lo ha traicionado a veces hasta por mucho menos? Traiciones, cierto, menos trágicas que la suya, pero agravadas por el hecho de que nosotros sabemos o presumimos de saber más que Judas quién era Jesús. Precisamente porque las dos historias nos afectan de cerca, debemos ver qué marca la diferencia entre una y otra. ¿Por qué las dos historias de Pedro y de Judas acaban de modo tan distinto? Pedro tuvo remordimiento de lo que había hecho, pero Judas también tuvo remordimiento, tanto que gritó: he traicionado sangre inocente, y devolvió las 30 monedas.
¿Dónde está entonces la diferencia? Solo en una cosa. Pedro tuvo confianza en la misericordia de Cristo y Judas no. En el Calvario, hermanos, de nuevo ocurre lo mismo. Los dos ladrones han pecado igualmente y están manchados de crímenes, pero uno maldice, insulta y muere desesperado, justificándose. Yo tengo razón, los otros son malos. Los dos culpables igual, pero uno se autojustifica, el otro grita: Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y se le oye responder a Jesús: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vivir la Pascua significa vivir una experiencia personal de la misericordia de Dios en Cristo. Una vez un niño al que se le había relatado la historia de Judas dijo con el candor y la sabiduría de los niños: Judas se equivocó de árbol para ahorcarse, eligió una higuera. ¿Y qué debería haber elegido?, le preguntó sorprendida la catequista. Debía colgarse del cuello de Jesús. Tenía razón. Sí, se hubiera colgado del cuello de Jesús en la cruz ese árbol para pedirle perdón, hoy tal vez Judas sería honrado como lo es San Pedro. Conocemos, amigos, el antiguo precepto de la Iglesia, ¿no? Confesar y comulgar al menos una vez al año para Pascua. Más que una obligación, es un don, un ofrecimiento. Es ahí donde nos ofrece la ocasión de colgarnos al cuello con Jesús. Si estamos arrepentidos, colguémonos del cuello con Jesús, porque ahí encontramos la misericordia, el amor, la fuerza, la resurrección y la vida. Que así sea.